Empezar a compartir mis diapositivas. Bien. ¿Alguien me puede decir si se ven las diapositivas? Está bien, ¿no? Sí, doctora, se puede ver. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a presentar un tema importante. Aquí estamos reunidos algunos alumnos de pregrado, también tenemos internos y también tenemos residentes y tal vez hay algún especialista también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender las bases de la hemoterapia desde el punto de vista práctico. Es decir, todos, absolutamente todos los médicos tenemos la posibilidad de utilizar esta herramienta terapéutica que es la transfusión. Entonces, creo que es un conocimiento muy poco impartido en general, ¿no es cierto? Lo hacemos un poco de memoria y un poco, a veces incluso empíricamente, sin conocer a detalle lo que implica la transfusión en los hospitales. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar un poquito todas las bases para tener un poco más de criterio a la hora de transfundir. Esta charla, al ser para diferentes grados, está abierta a preguntas. Si necesitan interrumpirme, no hay problema, para que podamos entender a cabalidad todos los puntos y poder avanzar todos juntos, ¿ya? Solamente que no puedo verlos en pantalla, por eso si tienen algo que decirme, tienen el micrófono abierto, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Muy bien, entonces, la hemoterapia, primero que nada, tenemos que comprender un concepto súper importante. Nosotros manejamos los conceptos de sangre con mucha liviandad, ¿no es cierto? Cuando se pasa en una bolsa, una unidad, una sangre, bueno, es para un comportamiento coloquial en lo que es un hospital, o no está del todo mal. Sin embargo, tenemos que saber que existen conceptos fundamentales dentro de lo que es la hemoterapia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos conceptos muy importantes. Uno, ¿qué es un componente y qué es un hemoderiva? ¿Ya? Un hemocomponente es un producto separado de una unidad de sangre total. Quiere decir, lo que nosotros manejamos en los hospitales, concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado, concentrado plaquetario y criopreservados, son hemocomponentes. Se han obtenido simplemente por centrifugación, a través de una máquina enorme que mete las bolsas a modo de tubos en una centrífuga enorme y logra separar los componentes. Los más pesados, que son los glóbulos rojos, se van abajo, luego está la capa leucoplaquetaria y luego está el plasma. Entonces, por una modalidad mecánica que la vamos a ver ahora, separan los componentes en todo lo que conocemos, lo que utilizamos habitualmente en los hospitales. Esos son los hemocomponentes. Simplemente son productos producidos a partir de una unidad de sangre total, que es la que donamos en el banco de sangre, separados por simple centrifugación y puestos a disposición y con diferentes propiedades cada uno, pero son solamente hechos a través de centrifugación. Bien, es diferente a un hemoderivado. Un hemodiderivado es algo un poco más complejo, ¿no es cierto? Es también un producto de la sangre, es decir, chicos, hoy por hoy nadie ha fabricado sangre, ¿no es cierto? No hay un laboratorio que diga, ah, ya no necesito donantes, voy a fabricar yo en mi laboratorio. No existe la sangre fabricada. Todavía necesitamos de la donación. Por eso es que la donación es un acto tan importante a nivel mundial. Lo que pasa es que cuando hablamos de un hemoderivado, estamos hablando de productos obtenidos por una tecnología un poquito mayor de los plasmas remanentes de la gente que dona a los bancos de sangre. Es decir, se juntan miles de plasmas que antes de que venzan se los junta y se extraen del plasma los componentes que tiene más importantes. Ustedes saben que el plasma tiene como componentes más importantes los factores de coagulación, que es lo que más necesitamos, ¿no es cierto? Entonces sacan, juntan todos los plasmas en una especie de tambores como los que hacen cerveza, por ejemplo, enormes, en plantas procesadoras de plasma, que dicho sea de paso no tenemos ni una en Bolivia, la más cercana es la planta de Córdoba de la Argentina, todos los países, casi todos ahora los tienen,
pero apenas abastecen para el consumo local y entonces nosotros cuando necesitamos hemoderivados nos toca a veces importar de países tan lejanos como Europa. Pero lo que hacen en estas plantas es juntar esos plasmas, inactivan de algunos virus, inactivan algunos anticuerpos y extraen solo sustancias que nos sirven e incluso las pueden liofilizar, es decir, volver en un polvo, ¿no es cierto? De aquí sacamos factor 7, factor 8, factor 9, la famosa albúmina, que nosotros compramos albúmina, ¿verdad? Pues la albúmina no es un producto que se fabrica, viene del plasma de la gente y está producido en una planta de hemoderivados, ¿no es cierto? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina anti-D que se utiliza para las embarazadas, todos esos productos vienen de plasma de gente porque están ahí esos compuestos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que pasa en los hospitales habitualmente, tengo que aclarar si es lo que necesito es un hemocomponente obtenido por simple centrifugación o es un hemoderivado, estos productos que vienen ya no fabricados, vienen procesados de una manera con más alta tecnología de plantas procesadoras de plasma, ¿ya? Producto separado de un gran volumen de mezclas de plasma mediante un proceso que se denomina fraccionamiento. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Habitualmente, ¿qué manejamos en los hospitales con más frecuencia? Pues los hemocomponentes, ¿no es cierto? El servicio transfusional, ¿de qué se ocupa? Del adecuado uso de los hemocomponentes. Bien. Bueno, olvidaba decir también que en este momento también tenemos el personal de enfermería, que es fundamental para el adecuado manejo de los hemocomponentes. Y bioquímicos también. Bien, entonces, ¿cómo se organiza todo esto? Entonces, los hemocomponentes y su administración son rama de la medicina transfusional o hemoterapia. Y como ustedes saben, la hemoterapia es rama de la hematología. Solamente que la hematología es tan amplia, ¿no es cierto? La hematología benigna, hemostasia, hemoterapia y la gran parte de o sea, el plato fuerte de la hematología, que es la oncohematología, no da abasto, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más los médicos transfusionales o hemoterapistas se han estado formando a partir de medicina general 3 años de especialidad de hemoterapia, ¿no? Esa es la especialidad formal. ¿Qué le van a enseñar? Le van a enseñar todo el manejo de un banco de sangre, no solamente la parte operativa clínica, que es la más importante, sino también la parte administrativa, porque los bancos de sangre son instituciones que tienen una carga administrativa muy fuerte y muy seria, ¿no es cierto? También el hemoterapista se hará cargo de procesos ya de más alta complejidad dentro de un banco de sangre, no solo manejo de hemocomponentes, producción adecuada, automatización, aféresis, criopreservación de células, por ejemplo, las células madre que se obtienen para poder hacer los trasplantes diferentes, si tienen que ser manipuladas, idealmente debería ser manipulado por un hemoterapista y también algunos bancos de tejidos que podrían estar en intuición del hemoterapista, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, es un especialista muy importante. Voy a comentarles que en Bolivia no tenemos un solo graduado de médico clínico, ¿verdad? De hemoterapia formal. Sí, los bioquímicos han avanzado un poco más y los bioquímicos sí se han especializado en lo que es inmunohematología, que es la rama que estudia un poco esto de los grupos sanguíneos y sus detalles en cuanto a anticuerpos y reacciones, en cuanto a hematología, ¿no es cierto? Es inmunohematología. Y los inmunohematólogos bioquímicos han estado haciendo parte de los bancos de sangre de nuestro país. Hay muy pocos bancos de sangre en nuestro país que tienen como jefatura a un médico hematólogo o hemoterapista porque no dan abasto, ¿no? Los hematólogos que también podríamos dedicarnos a la medicina transfusional, lamentablemente, somos muy escasos en el país, entonces no se puede hacer uno solo cargo de todo un banco de sangre 24 horas al día. Así que es de urgencia formar hemoterapistas, ¿no? Entonces, por eso acá, por ejemplo, en Cochabamba, la directora del Banco Regional de Sangre de Cochabamba es bioquímica y inmunohematóloga, ¿no? La doctora María Luisa Herrera. Bien, entonces, el campo de acción de un hemoterapista será el banco de sangre o los servicios transfusionales, si es que la ley así lo contempla, ¿no es cierto? La estructura de un banco de sangre es mucho más compleja que un laboratorio e incluso tal vez que un hospital, ¿ah? Porque tiene mucha más carga administrativa, es decir, todo debe ser perfecto administrativamente hablando, porque tenemos un riesgo muy alto de poder producir hemocomponentes de mala calidad y que puedan después crear problemas al paciente. Entonces, todo esto ya está legislado, chicos, ya tiene una ley. La ley data, creo que del 97, pero se ha puesto en marcha de una manera más visible en más o menos al año 2007, 2008, donde ya se ha definido que
Cada departamento que llamamos acá debe tener al menos un banco de sangre regional que abastezca a todos los hospitales de ese lugar, ¿no es cierto? Es decir, ya no se ha permitido más desde los años 2005, 2007, se han empezado a cerrar todos los bancos de sangre que estaban en algunos hospitales, que bueno, dentro de todo hacían un trabajo bastante honesto, pero habían también bancos de sangre en particulares, en cualquier laboratorio o creados para ese efecto, que no se podía controlar adecuadamente. Y como deben saber, la actividad del banco de sangre, la producción de hemocomponentes es algo muy, muy delicado porque dependemos un poco, no un poco, bastante, de la honorabilidad del donante. Entonces, al no poder controlar todos esos bancos, incluso clandestinos, incluso les diría que todavía pueden existir, se funda el Programa Nacional de Sangre y se forma la ley de sangre, ¿no es cierto? La ley de bancos de sangre, que es estricta y dice que si yo tengo una entidad de salud, un hospital o una clínica que pretende realizar actos transfusionales, debe tener un servicio transfusional, no un banco de sangre, un servicio transfusional que se encargue de la administración, de la manipulación, del almacenamiento, de la interacción con el banco de sangre regional y que vigile de cerca todos los actos transfusionales para que no hayan efectos adversos que podían haber sido previstos, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que la actuamos actualmente en toda Bolivia. Un banco de sangre regional que abastece a todos los hospitales que pretenden transfundir a través de un servicio transfusional obligatorio por ley, ¿no es cierto? Hay ciudades que tienen más de un banco, es más, también hay algún banco privado, pero se rige estrictamente por la misma ley nacional de bancos o de sangre, ¿no es cierto? Que tiene penas, ¿no es cierto? Está penalizado. Entonces, el acto transfusional es un acto que está penalizado por ley. Por eso hay que tener mucho ojo cuando lo realizamos y lo realizamos tantas veces en los hospitales que a veces perdemos esta dimensión, ¿no? Bien. ¿Cómo son los bancos de sangre? Seguramente muchos de ustedes ya han debido ir a donar alguna vez, que eso es algo siempre de buena práctica, porque más allá de que es un acto altruista, nos permite un poco darnos cuenta de cómo funciona este tema de la sangre. Entonces, todo banco de sangre es el encargado de recolectar donantes, ¿no es cierto? Lo primero que necesita un banco de sangre para existir es la presencia de donantes. Ahora, por eso, esta área que se llama selección de donantes es el área tal vez más importante de un banco de sangre. Seguramente cuando ustedes han ido a donar, en algún momento les han preguntado qué edad tienes, ¿por qué? Porque existe un mínimo de edad de 18 años, existe un mínimo de peso que son de 50 kilos y eso no es es arbitrario, sino que es el peso que necesitamos mínimamente para que la extracción de más o menos 500 ml de sangre total no repercuta en su hemodinamia, ¿no es cierto? Más chico probablemente puede causar alteraciones en la hemodinamia, por eso 50 kilos es el tope, ¿verdad? Además te preguntan cuando uno va a donar, eh, además de verte el peso, la edad, que es fundamental, también realizan algunos estudios básicos como el nivel de hemoglobina. Seguramente si una persona está anémica, para los niveles de Cochabamba, creo que el banco de sangre toma 12,5, seguramente no le permitirán donar por obvias razones, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay una persona que debería ser la más experimentada del banco de sangre, la que va a proceder con el cuestionario. Quiere decir que va a indagar de esa persona que está yendo a donar cuáles son sus intenciones y aunque suene un poco discriminador, cuánta veracidad hay en su donación altruista, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos fijamos tanto? Esta persona va a preguntar seguramente si está casado, si tiene relaciones sexuales de riesgo, si tiene tatuajes, si es homosexual. Parece una situación éticamente un poco agresiva, ¿verdad? Sin embargo, ustedes tienen que saber que el mejor donante para un banco de sangre es el donante voluntario, ¿no es cierto? Aquel donante que comprende la necesidad de sangre en el mundo y solito va a ofrecerse para donar sin ninguna obligación, ¿no es cierto? Ese donante no va a mentir,
porque ese donante está yendo por propia voluntad. Probablemente su intención sea colaborar y no sea mentir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el donante que no va en esas condiciones? El donante que está yendo por reposición, que si yo le han operado a su mamá y tiene que devolver 10 donantes, no ha conseguido y resulta que en la puerta del banco hay 3 o 4 que te cobran para donar. Eso sucede a diario, chicos, sucede a diario. Es un donante de reposición que siempre va a tener un riesgo y el riesgo es de que mienta. ¿No es cierto? ¿Por qué es tan importante esto? Al final, ¿qué importa si tiene relaciones de riesgo? Si tiene... Bueno, acuérdense que nosotros tenemos infecciones que se transmiten por sangre y lamentablemente todas, bueno, casi todas estas infecciones tienen un periodo de ventana. Quiere decir que hay un momento entre la infección, entre la primoinfección, que no se puede detectar, ¿no es cierto? Ni siquiera con estudios de alta gama, ¿ah? Y en el banco no se hacen estudios de alta gama porque si se harían PCR para todos, la unidad de sangre sería carísima. Tiene sus estándares, pero tienen que saber que hay un periodo de ventana que es muy peligroso. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque si el paciente se ha tenido un tatuaje hace 3 meses, tal vez él tiene buena fe, pero ni él sabe si podía estar infectado, ¿me entienden? Si él ha tenido relaciones sexuales de riesgo anoche, si no dice la verdad, seguramente este donante pasará por bueno y podría tener una infección o podría estar con una prima infección, tal vez todavía no transmita, o sí, pero es una situación de riesgo extremo, ¿me entienden? Entonces, por eso es que el mejor banco de sangre está calificado por la cantidad de donantes voluntarios que tiene. De hecho, se califican a los mejores bancos de sangre históricamente, a los bancos del Japón, ¿no es cierto? En realidad es ¿cómo se llama? La Cruz Roja, ¿no es cierto? Famosa. Y cada vez más todos tratamos de luchar por tener una cantidad de donantes voluntarios, ustedes que son donantes voluntarios, grande, ¿no es cierto? Cochabamba alcanza, me parece, hasta el 30% de donantes voluntarios y nuestra gran base de donación es el donante de reposición, como ustedes saben, ¿no es cierto? Se transfunde y vamos a los familiares para que empiecen a donar. Y eso, bueno, tiene su riesgo, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde detectamos ese riesgo? En la entrevista. Por eso el entrevistador tiene que ser una persona que se da cuenta, antigua, ¿no? Que sabe detectar estas cosas, porque él va a poder decir, bueno, miren, esta persona está donando, pero no vamos a procesar su sangre, ¿no es cierto? Tranquilamente. Puede tener su criterio propio. Y es más, la concientización debe ser a todo nivel durante la donación, cosa de que el donante también cuando salga de donar diga, pucha, esto parece algo serio, y siempre va a tener la opción al final de la donación de todo el circuito de poder poner una hojita donde diga, miren, no usen mi sangre, ¿no es cierto? Porque acuérdense que todo se procesa después, no es que le procesamos en sangre al donante, dona y la bolsa se procesa, ¿no? Ahí se hacen los estudios y todo. Bien, luego se tomarán signos vitales, se medirá el hematocrito, la hemoglobina mínima para poder proseguir, ¿no es cierto? Una vez pasada esta etapa importante, pasa al área de extracción. En el área de extracción hacen falta solo sillones, rara vez tenemos que recostar a un paciente porque por suerte no, si tiene más de 50 kilos, la cantidad que se extrae es una cantidad, digamos, no representativa para que pueda tener algún percance, pero bueno, puede tener, ¿no es cierto?, alguna baja de presión o algún vaído. En este sillón se extrae la bolsa y se apoya la bolsa en esta máquina que ustedes pueden ver que es una máquina que balancea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la bolsa, que en realidad son 3 bolsas juntas estériles, tenemos anticoagulantes. Entonces, el anticoagulante, que es el citrato, que anticoagula in vitro, no anticoagula in vivo, tiene que estabilizarse, tiene que homogeneizarse. Entonces, la máquina mueve a medida que va sacando en la bolsa para que se anticoagule de alguna manera nuestra unidad, ¿no es cierto? Aquí la cantidad que se saca, pues es de máximo 500 ml, ese es el tope de la bolsa. Puede sacarse un poco menos, pero tiene su límite. No puede sacarse mucho menos porque la relación anticoagulante-extracción tiene que ser óptima, ¿no es cierto? Bien, entonces por eso es que también acá en esta parte, acuérdense que cuando hacemos la entrevista preguntamos, ¿no? ¿Usted ha tomado, ha bebido en los últimos días? ¿Por qué la bebida es algo que contraindica? No es porque la sangre sea de mala calidad, no es porque esté el alcohol en la sangre y lo va a emborrachar al receptor, sino es porque el donante seguramente al estar post ingesta de alcohol podrá tener deshidratación, hipotensión y puede sentirse muy mal después de donar, ¿verdad? Y luego hay una serie de enfermedades que pueden contraindicar una donación.
Cada vez menos, porque se puede sobrepesar casi todo. Pero, por ejemplo, un paciente que está beta bloqueado probablemente no pueda donar porque como no puede responder con taquicardia a la falta de volumen, está contraindicado. Un diabético descompensado. Hay varias cosas y hay una lista de cosas que la gente que hace esto puede ver y puede rechazar a los pacientes, ¿no es cierto? Aquí creo que a mi gusto rechazamos mucho por venas. Acuérdense que la aguja es un poco gruesa, ¿no? Entonces a veces se prefiere unas venas poderosas y cuando no tenemos no nos quieren sacar, ¿no ven? Bien, aquí está la de extracción, como ven, totalmente simple, ¿no ven? Entonces luego pasa la unidad a un área de fraccionamiento, chicos. Bien, ¿qué es esta área de fraccionamiento? Es el área donde vamos a dividir a esa bolsa de sangre entera en todos sus componentes. En realidad son 4 componentes, en realidad son 3 componentes, luego se fabrica, a partir de uno se fabrica otro. Entonces, como pueden ver, esta es una centrífuga enorme, ¿no es cierto? Y aquí entran las 3 bolsas. Una de las bolsas nomás está llena, las otras 2 están vacías, ¿ya? Pero están comunicadas entre sí y selladas. El circuito nunca se abre porque esto es estéril. Esto es estéril adentro. Bien, se centrifuga y después de la centrifugación, ¿qué va a quedar? Va a quedar esto. No sé si logran ver acá, esta es una palanca, miren, esta es la base, o sea, el fondo, y esta es una palanca de acrílico, ¿no es cierto? Y nos permite ver el contenido de la bolsa. Y esta es una palanca que voy apretando, y aquí están las otras 2 bolsas. Les he dicho que eran 3 bolsas unidas, ¿verdad? Estériles. Entonces voy apretando, apretando, y saco todo el contenido plasmático. Acuérdense que aquí están glóbulos rojos, una capa leucoplaquetaria, aquí están las plaquetas y los glóbulos blancos. Y luego acá está el plasma, rico en factores de coagulación, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, primero se saca el plasma junto con las plaquetas a la otra bolsa. Nos queda una bolsa de glóbulos rojos y una bolsa de plasma con plaquetas, ¿verdad? Esta bolsa ya se sella con selladores térmicos y ya se la separa, ¿verdad? Y luego estas 2 bolsas vuelven a entrar a la centrífuga y ya no tengo la foto, pero vamos a encontrar nuevamente aquí abajo plaquetas y arriba el plasma. Y de la misma manera separamos el plasma de las plaquetas. Entonces, al finalizar la jornada, y vean cómo hemos sacado glóbulos rojos, se homogeneiza todo el tiempo. Y al final de la jornada tendremos de cada donante un concentrado de glóbulos rojos, un plasma fresco que luego lo vamos a congelar y una unidad plaquetaria, ¿no es cierto? CGR, PFC, CPQ. Esas son las iniciales mundiales, ¿no? Latinas de estas unidades. Entonces, esta es, digamos, lo que se ha obtenido en un día. Bueno, se obtiene mucho más, ¿no? Y a veces nada, ¿no? De los bancos de sangre, pero el promedio debe ser que se dio 20 donantes. Entonces, todo esto tiene que procesarse, ¿no es cierto? Tenemos que hacer todos los estudios para ver que estas unidades estén bien tipificadas y estén bien identificadas respecto a las enfermedades que pueden portar, ¿no es cierto? ¿De dónde se sacan la sangre para hacer los estudios? No se saca de aquí adentro, no se pincha de nuevo, sino estas tubuladoras, miren acá, por eso se homogeneiza bien, porque de estas tubuladoras donde vamos a obtener todos los estudios, de simplemente pedacitos de tubuladura. Bien. Luego tenemos un área de almacenamiento, ¿no es cierto? Cada hemocomponente se almacena diferente, ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, este es el almacenamiento de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Donde son refrigeradores, conservadores que están a 4 grados, ¿no es cierto? Que es lo mismo que ustedes tienen en sus casas. El refrigerador está a 4 grados. Sí, seguramente los bancos de sangre y los servicios transfusionales tendrá alguna particularidad porque tendremos que tener una alarma, algo que nos avise si baja la temperatura, si la puerta se quedó abierta, porque de eso depende la durabilidad de estos componentes, ¿verdad? El plasma, como dice su nombre, tiene que congelarse para mantener la calidad de los factores de coagulación. Entonces se llama plasma fresco congelado y se congela en estos refrigeradores que pueden ser así, parados, incluso el refrigerador de ustedes en sus casas arriba congela también a menos 30 grados y es la temperatura necesaria para guardar los plasmas. Y las plaquetas, vemos acá, estas como rejillas, no tienen movimiento, pero las rejillas se mueven, se agitan. Entonces, la forma de conservar las plaquetas, que son tan delicadas y que duran tan poquito, es en constante movimiento, agitación constante. Entonces, esto es más o menos a grosso modo cómo se almacena, lo vamos a repasar después. Luego pasamos a un área de inmunología y serología. Bueno, aquí estamos en problemas porque aquí tenemos que determinar esto tan peligroso que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que ver si esa bolsa no es portadora
de enfermedades transmisibles por sangre. Bueno, ¿qué enfermedades vamos a detectar? Eso varía de país a país, ¿no es cierto? Tendrá que ver cada uno su endemia, su riesgo, su población, ¿no es cierto? Para Bolivia está legislado que se debe testar Chagas, siempre Chagas por 2 métodos, ¿no es cierto? Porque es tan endémico que si da negativo podemos dudar. Entonces, siempre 2 métodos de Chagas, incluso para diagnóstico, debo pedir siempre 2 métodos. Hacemos sífilis, se hace HIV, hepatitis B y hepatitis C, ¿no es cierto? Todas las que son transmisibles por sangre. Obviamente la hepatitis A es transmisible orofecal, nada que ver. Será la hepatitis B, la hepatitis C, HIV, Chagas y sífilis para Bolivia. En Bolivia no testamos citomegalovirus, aparentemente porque el 90% de la población sí tiene citomegalovirus positivo, pero prácticamente todo el mundo se testea citomegalovirus. En algunas regiones, por ejemplo en Argentina, se testea brucelosis, que es frecuente. Acá seguramente también porque se contrae por la leche no pasteurizada y nosotros comemos quesillo a montones, ¿no? Pero no testamos brucelosis, qué sé yo, en Londres no harán pues Chagas, ¿no ve? No tiene nada que ver, harán HTLV, algún otro virus. Entonces, cada población tiene que legislar lo que va a testar y el método por el que lo va a testar, ¿no es cierto? En otros países se testea por biología molecular, en nuestro país se testea por serología, la mayoría de las cosas, y HIV y por Western blot, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese nivel. Eso está legislado. Es lo que debe hacer el presidente, el jefe de banco de sangre debe hacer eso, ¿no es cierto? Ahora, lo que pueda pasar o no pueda pasar, por ley por lo menos está cubierto, pero debemos hacer lo que la ley dice, ¿no es cierto? Luego debemos determinar pues el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? El grupo sanguíneo se determina con pruebas inmunológicas básicas que son ya de siglos, ¿no es cierto? Que se eh, ¿cómo se llama? Se enfrentan, ¿no es cierto? Antígeno y anticuerpo queriendo que haya una reacción que se pueda evidenciar con una aglutinación. Antes se hacía en una plaquita de vidrio y ahora se hace en geles, ¿no es cierto? Se hacen geles y se evidencian las aglutinaciones, ¿no? Entonces ahí clasificamos a los diferentes grupos sanguíneos. A, B, O, ¿no es cierto? En realidad llamamos O por no decirle cero positivo, porque cero positivo tiene una implicancia más infectológica, pero es cero porque no tiene ni A ni B, es cero. Le llamamos O, ¿verdad? Y el RH, y vamos a ver ahora qué otros grupos más testamos, que no nos enteramos también. ¿No? Bien, luego tenemos un área de distribución súper crucial, es decir, el donante llega con un nombre y un apellido, pero luego nunca más es un nombre y un apellido, es un número, ¿verdad? Ese número se va a plasmar en un código de barras que va a identificar absolutamente todos los productos que salen de ese donante, tubuladuras, bolsas, tubos, todo lo que tiene que ver con ese donante va a estar identificado con un código de barras. Ustedes tienen que saber que el registro de las unidades, tanto de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, es extenso. Por cada unidad que se administra a un paciente, al menos hay 8 registros en papel y algunos otros virtuales, ¿no es cierto? Que tenemos que respetar. ¿Por qué tanto registro? ¿Por qué tengo que registrar en un libro, en otro libro? Tengo que poner el código de barras, colar su código de barras, identificar bien los tubos. ¿Por qué? Porque esto hacia la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros sabemos que algunas enfermedades se pueden transmitir por las unidades de sangre, tengo que estar preparado para hacer un rastreo hacia atrás, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, nosotros transfundimos hoy un paciente y resulta que en 5 años viene y me dice, mire, doctora, yo no tenía HIV y yo me he transfundido aquí hace 5 años. Entonces, para mí que yo me infectaba acá porque yo no tenía HIV. Bueno, entonces es una duda razonable, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros haciendo caso de la ley? Tenemos que buscar el registro, su registro en los libros a través de este código de barras, buscar su registro en el libro, en todos los libros que se anotan. El servicio transfusional de ese hospital donde se ha iniciado el reclamo tendrá que informar al banco de sangre que existe una persona que dice haberse contagiado con HIV con este número de código, ¿no es cierto? El banco de sangre irá a sus almacenamientos de plasma porque por ley el banco de sangre debe guardar de cada donante un tubo que se llama Eppendorf, que es uno chiquitito, que debe guardar por 10 años. Es decir, el banco va a tener identificado un tubo de plasma, seguramente, o de suero, para la identificación nuevamente de estos agentes infecciosos. Entonces, descongelará
y volverá a hacer las pruebas, ¿no? Entonces le dirá, mire señora, en esa época se hacía serología y en la serología no se ha identificado HIV. En ese momento nosotros hemos pasado una bolsa HIV negativa. Es correcto, ¿verdad? Pero hoy por hoy, ahora ya hacemos a las bolsas biología molecular y por biología molecular sale positivo. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Por eso es que a veces nosotros minimizamos el acto transfusional y a veces muy a la ligera recomendamos transfusiones sin que tengan una indicación precisa. Es decir, la transfusión es algo que yo debo pensar muchas veces antes de administrar. Si ese paciente realmente necesita la transfusión, ¿no es cierto? Porque tiene implicados muchos procesos de efectos adversos, no solo los inmediatos que le pueden pasar, fiebre, hemólisis, eso es algo, digamos que por lo menos lo voy a ver, pero no sé lo que puede estar pasando en la rama infecciosa. Y ni hablar de la parte inmunológica, porque acuérdense que esta unidad de glóbulos rojos tiene un HLA totalmente diferente al mío, ¿no es cierto? Es de otra persona, es como dice la literatura, un mini trasplante, ¿no es cierto? Entonces es posible que esta parte de otra gente que está entrando a mi cuerpo provoque anticuerpos, ¿no es cierto? En mí, que tal vez no se manifiestan de momento, pero probablemente en una siguiente transfusión, en un embarazo, ¿no es cierto? Pueda yo atacar con esos anticuerpos a un bebé mío, puedo atacar a otra bolsa que me quieran transfundir, por ahí justo necesito un trasplante de riñón y encontró al donante y porque me transfundieron hace años, tengo un anticuerpo y ataco ese riñón. ¿Se dan cuenta lo delicado que es? Entonces siempre tenemos que ver la transfusión en situaciones estables como último recurso y pensar si realmente necesito una transfusión por todas estas cosas. Entonces, como ven, el área de distribución es muy cerrada, tiene conceptos que debemos respetar todos. Después tenemos también las áreas de aféresis. Por suerte, aquí en el hospital, digo, en el banco de sangre, ya existe esta área y con el COVID se ha fortalecido porque han llegado, me parece que 2 máquinas nuevas. Las máquinas de aféresis son esta es antigüita, siempre me olvido poner la más nueva, pero esta máquina son casi todas tienen el mismo concepto. ¿Qué hacen las máquinas de aféresis? Es un adelanto de la hemoterapia y lo que hace es sacar el elemento que yo quiera de la sangre, ¿no es cierto? No con una bolsa total, sino que a través de 2 vías, aquí está, una vía y otra vía, o finalmente un catéter de 2 vías, por un lado sale la sangre, aquí adentro ocurre ese proceso que hemos visto manual de la centrifugación y el escoger la célula, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero sacar. Pasa de una manera mecánica aquí adentro, ¿no? Y solo sale el elemento que yo quiero y todo lo demás se devuelve al paciente. Súper, ¿no es cierto? O sea, ¿puedo usarlo para fines de donación? Sí, puedo donar plaquetas de este modo, plaquetas por aféresis, llamamos, ¿verdad? Una buena cantidad, plaquetas de buena calidad. Puedo sacar, como es este caso, células madre, ¿no es cierto? Para fines de trasplante, de médula ósea halogénico, autólogo. Creo que para fines de donación, o tal vez plasma, un tipo de plasma especial, podría sacar de un paciente especial, podría sacar. Y también tiene fines terapéuticos, es decir, puedo sacar una sustancia nociva del cuerpo siempre y cuando esté en la sangre. Por ejemplo, puedo sacar un plasma lleno de anticuerpos, el caso del Guillain-Barré, enfermedad que tiene indicación 1A de plasmaféresis, ¿ya? Entonces, esta máquina también la usan, o sea, es dominio de un banco de sangre, puede usarse en un hospital también, pero es dominio de un banco de sangre, sobre todo si es por razones de donación, ¿no es cierto? Luego también en un banco de sangre deberíamos tener la posibilidad de realizar criopreservación, quiere decir congelar células para utilizarlas después. El ejemplo más importante obviamente son las células madre para fines de trasplante y se criopreservan ya sea en heladeras de -80 o en tambores de nitrógeno líquido que congelan -180. En nitrógeno líquido puedes congelar toda la vida y en heladeras de -80 hasta un año, máximo 2, ¿no? Entonces, esto también debería ser tuición de un banco de sangre cuando está en relación con este tipo de prácticas clínicas y médicas, ¿no es cierto? Bueno, la concepción del Programa Nacional de Sangre, esto es bueno, lo que yo creo realmente, está bien hecha en función de controlar
la mala praxis de la hemoterapia, ¿no? O sea, para controlar bancos clandestinos y todo. Sin embargo, creo yo que un banco de sangre en una ciudad, solo uno, no abastece por completo la demanda de los hospitales. Y basta que tengamos un hospital realmente tercer nivel, 1000 camas para arriba, seguramente un banco de sangre va a colapsar. Además, lo otro malo que tiene que no esté dentro de un hospital es que se complica hacer este tipo de procesos. ¿Se dan cuenta? Este tipo de procesos, las aféresis terapéuticas con pacientes inestables, pacientes críticos en Guillain-Barré, por ejemplo, no se pueden hacer en un banco de sangre que no está dentro un hospital para poder tener el soporte para el paciente. Igual esto se hace para trasplante y uno prefiere que estas cosas estén dentro del hospital, ¿verdad? Y no cruzando la cuadra. Sin embargo, es una concepción de programa que seguramente irá cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, nos regimos todos por el reglamento obligatorio y requisitos para la habilitación de servicios transfusionales. Le debemos obediencia al banco de sangre y el banco de sangre controla todos los hospitales para que funcionen adecuadamente respecto a la transfusión. Muy bien, entonces esa parte administrativa y general ya la tenemos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar qué? ¿No es cierto? La hemoterapia, a pesar de ser una rama tan antigua, chicos, o sea, hace más de 100 años creo que se han descubierto los grupos sanguíneos y se usaban las transfusiones, pucha, ¿desde cuándo? ¿No? Incluso de animales a humanos, de humano a humano, ¿verdad? Sin embargo, ha tenido su proceso largo de mejora, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay productos que ya no se utilizan, se tiene muy definido el uso de cada hemocomponente y creo que los médicos a la par estamos entendiendo que no solamente existen glóbulos rojos, que existen otros hemocomponentes que nos pueden ayudar más, ¿no es cierto? Entonces, para eso es esta clase, para que nos demos cuenta un poco todo lo que podemos hacer con los hemocomponentes, que es lo que nos aplica ahora, no los hemoderivados, eso será otra clase, ¿no? Entonces, primero, partimos de la sangre entera, que es lo que ha donado esa persona como primera intención, ¿no es cierto? Va a pasar por una primera centrifugación, se va a obtener concentrado de glóbulos rojos y plasma con un montón de plaquetas. Eso se va a volver a centrifugar y se va a obtener concentrado plaquetario y plasma fresco, que luego lo voy a congelar, plasma fresco congelado, ¿no es cierto? El plasma fresco congelado, rico en factores de coagulación, puede pasar por una descongelación, una nueva centrifugación, decantar todo, o sea, quedarnos solamente con la parte más densa de abajo, y eso se va a llamar un crioprecipitado, rico en fibrinógeno y también un plasma más concentrado con cantidad de factores de coagulación en menor volumen, que nos puede servir para casos graves de pérdida de factores de coagulación o para niños también que no toleran tanto volumen. Entonces, todos estos 4 hemocomponentes son los que vamos a repasar. Concentrado de glóbulos rojos, concentrado plaquetario, plasma fresco congelado y crioprecipitado. La sangre entera es un elemento que hoy por hoy ya no se utiliza. Vamos a ver por qué. Antes, yo les cuento que yo, cuando era residente, incluso en la clínica belga hace muchos años, bueno, no tantos tampoco, todavía se tenía el concepto de que se podía usar la sangre entera en cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque se sabía que la cirugía cardíaca necesitaba los mejores elementos de la sangre, frescos, eficientes, factores de coagulación, plaquetas útiles. La única forma de que la sangre entera nos pueda servir, chicos, la única forma es sacarla y utilizarla. O sea, la saco y la utilizo. Pero para eso, obviamente, tendré que hacer los estudios al donante, ¿no? O sea, no me va a dar tiempo ni de estudiar de la bolsa. Tendré que al donante citarlo ese día, hacerle hepatitis B, hepatitis C, Chagas, todo, verle su hematocrito, verle todas sus plaquetas, todo, sacarle la sangre y ese momento transfundir. ¿Se dan cuenta? Eso no se puede hacer. No es práctico, no es factible, no es una buena práctica, ¿no? Por eso se la ha dejado de hacer, porque ya se ha entendido que lo mejor es separar cada uno de los hemocomponentes y almacenarlos de manera adecuada para que se puedan utilizar en algún tiempo. Y si necesito los 3, se utilizarán los 3, pero no como sangre entera, ¿me entienden? Cada hemocomponente tiene forma diferente de almacenaje, cantidad diferente, temperatura diferente, entonces no se puede ya utilizar de esa manera la sangre entera. Los grandes defensores de la sangre entera siempre han sido los cirujanos
cardiovasculares, ¿no? Pero ya hace muchos años que ya eso ya ha cambiado, ¿no? Ya la sangre entera no se usa más. Obviamente tenía todos los elementos, ¿no? Glóbulos rojos, proteínas, leucocitos, plaquetas y todo, ¿no es cierto? Sin embargo, no es óptimo. ¿Qué se usa ahora? Se usan todos los hemocomponentes por separado. Muy bien, vamos a empezar por este que es el concentrado de glóbulos rojos. Es el que más usamos, ¿no? En realidad, si yo tengo un servicio transfusional, creo que siempre debo tener glóbulos rojos porque son los de mayor demanda. Bien, ¿qué es lo que va a tener el concentrado CGR de glóbulos rojos? Pues va a tener lo que dice su nombre, eritrocitos concentrados, ¿no es cierto? O sea, entonces acá voy a concentrar de ese donante único todos sus glóbulos rojos, dependiendo de ese hematocrito, tendré gran cantidad o menor cantidad, pero tiene un límite, ¿no? O sea, tiene un parámetro, no puedo sacarle un anémico, tiene que tener una buena cantidad, ¿no? Obtenidos, obviamente, por centrifugación, por aféresis, no, por centrifugación. ¿Cuál es su volumen? Dependiendo del hematocrito del donante, varía entre 300 350 ml, es el mayor componente. Acuérdense que 500 es el volumen total de la sangre total, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene glóbulos rojos con un hematocrito alto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su función? ¿Para qué se utiliza? Bueno, aquí tenemos que ser totalmente pragmáticos, ¿no es cierto? Se utiliza para mejorar la oxigenación. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo tiene dentro la hemoglobina, que es el transportador del oxígeno. Entonces, sirve para mejorar la oxigenación. No sirve para subir la presión, no sirve para mejorar el volumen, no sirve para nada, para que no tenga mareos, no, sirve para mejorar la oxigenación en un paciente cuya oxigenación se ve deteriorada por una anemia severa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué laboratorio necesito obligatoriamente tener antes de decidir una transfusión de glóbulos rojos? Pues obviamente un hemograma, ¿verdad? En el hemograma veré como valor principal la hemoglobina y sabré que debo clasificar a la anemia en las clásicas 3 gravedades, que es una anemia leve, cuando la hemoglobina está mayor a 10. Acuérdense que anemia para Cochabamba es 13.5. Entonces, menos de 13.5 hasta 10 es una anemia leve. De 10 a 7 es una anemia moderada y menor a 7 es una anemia severa. Nadie, absolutamente nadie, puede discutir mi criterio de transfundir una anemia severa con hemoglobina menor a 7. Seguramente nadie, ¿no? De 7 a 10 tendré un criterio clínico. Ahora vamos a ver qué es el criterio clínico, ¿no? Vamos a definir, ¿ese paciente merece o no merece? ¿No es cierto? Y mayor a 10, lo recomendable es no transfundir. Eso se llama terapia restrictiva. Quiere decir, antes se los transfundía hasta 12, 15. Era una terapia liberal, denle, porque creíamos que la sangre era buena. Es buena, pero tiene efectos adversos. Hoy por hoy se maneja la teoría de que es mejor la terapia restrictiva. Solo llevar la hemoglobina hasta lo mínimo necesario para que el cuerpo basalmente mejore su metabolismo. O sea, 9 de hemoglobina, ¿no es cierto? Llegar a 9 y estabilizarlo al paciente. Obviamente, un paciente en reposo con oxígeno, ¿no es cierto? Que vamos a ayudarlo, además, mejorando el volumen y todo. Sin embargo, se prefiere no transfundir toda hemoglobina mayor a 10. Sin embargo, hay contextos, chicos. Hay contextos. Por eso es que dice con criterio clínico. A ver, vamos a ponernos un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, un niño, los niños acá en nuestras zonas rurales y en el Chapare, por ejemplo, son muy anémicos, ¿no? Yo no soy pediatra. Sin embargo, vemos hemogramas de niños que manejan hemoglobinas de 5, de 6, hasta menos les diría, y los chiquitos están perfectos e incluso están hiperactivos, ¿no es cierto? ¿Por qué será eso? Porque seguramente esa niña, si tiene 5 años, la tiene hace 5 años. Entonces, el cuerpo ha tenido tiempo de crear, ¿cómo se llama? Crear mecanismos para tolerar la anemia, ¿no es cierto? O sea, se ha acomodado a ese nivel en mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver también la cronicidad? ¿A ese niño lo transfundiré? Probablemente sí, ¿no? Porque 6,5 de hemoglobina no es un parámetro con el que yo me quede tranquilo. Sin embargo, si lo tengo vigilado, si es tal vez lo interno, tal vez lo tengo viviendo al lado, qué sé yo, tengo ciertos criterios, ese niño está ávido de hierro porque su deficiencia es el hierro. Entonces, si le doy hierro, incluso bioral, probablemente pueda obtener una buena respuesta en corto tiempo. Y el paciente es estable. Entonces la pienso, digo, ¿va, la transfundo o no lo transfundo? Nadie me va a discutir menos de 7. Sin embargo, uso mi criterio clínico. Mire, señora, le voy a empezar hierro y quiero verla en una semana, ¿no? Y lo vigilo y lo vigilo.
Diferente, caso totalmente diferente, a un paciente varón, por ejemplo, que venga el lunes con todos los signos de anemia severa, que son eh, palidez, bueno, es un signo, ¿no es cierto? Cansancio, decaimiento, dolor de cabeza, mareos. Es más, tiene hasta disnea, hasta como que le duele el pecho, tiene signos de anemia severa, ¿no es cierto? Me llega un hemograma y ese señor tiene 11 de hemoglobina. Yo, ¿cómo puede estar tan mal con 11 de hemoglobina? Y el señor me dice, mire, doctora, yo estaba súper bien el viernes, y empezó a tener caca de color negro, melenas. Entonces he tenido melenas viernes, sábado, domingo y yo no puedo más, me siento súper mal. Entonces, ¿qué ha pasado con ese paciente? Ha tenido una hemorragia severa, ¿no es cierto? Una pérdida visible de sangre en cantidades abundantes. Ese paciente probablemente el viernes tenía 15 de hemoglobina y hoy es lunes y tiene 11. Ha bajado 4 o 5 puntos en 2 o 3 días. No hay cuerpo que pueda acomodarse a eso tan rápidamente. Entonces, ¿qué está marcando ahí la gravedad? La agudeza, ¿no es cierto? ¿A ese lo voy a transfundir? Sí lo voy a transfundir porque no va a tolerar, porque va a tener un criterio de ser un paciente con anemia aguda. Entonces, como ven, el decir criterio clínico se refiere a eso, ¿no es cierto? Cada médico define cuál es su parámetro de transfusión y trata de ser restrictivo, trata de no transfundir más de la cuenta o de no transfundir. Bueno, entonces, ¿cuándo se usan los glóbulos rojos? Cuando hay anemia. ¿Qué laboratorio necesito? Hemograma. Me guío en la gravedad, menos de 7, seguramente nadie me discutirá, de 7 a 10 debo pensarlo según los parámetros clínicos y mayor a 10 de preferencia, no, pero si tiene parámetros clínicos, yo decidiré, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis de la transfusión de glóbulos rojos? Entonces, ¿cuánto de glóbulos rojos debo transfundir? ¿Existe una dosis como tal? Bueno, no existe una dosis como tal, pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que cada unidad de glóbulos rojos bien hecha, con buena calidad, puede subir la hemoglobina en situaciones estables de 1 a 1,5 miligramos por decilitro. Quiere decir que si mi paciente tiene 6 y quiero llevarlo a un basal de 9, probablemente le paso 2 unidades y podría intentar llegar, o por lo menos estabilizar su hemodinamia, ¿verdad? Sus parámetros. Entonces, sabiendo que me va a subir de 1 a 1,5 por unidad. Ahora, ¿eso es una constante? No, depende de la estabilidad. Si es este paciente que está con melena, por más que le ponga 10, se va a salir, ¿no es cierto? Entonces, tendré que ver qué tanta estabilidad tiene ese paciente. Y la verdad es que lo mejor es ir transfundiendo de a 2, máximo de a 3 bolsas y mirar el parámetro clínico y de laboratorio, no solo el papel, mirar el parámetro clínico. ¿Cómo se siente, señor? Ay, ya me siento mejor, doctora, me dolía el pecho, no ahora estoy respirando bien. Entonces, clínicamente ha mejorado. Paremos un poco, podemos seguir transfundiendo, pero no queremos caer en lo liberal. Veremos un poco qué otros parámetros de gravedad puede llegar a tener, ¿ya? Entonces, esa es la dosis en el adulto. El niño sí tiene dosis, porque acuérdense que el niño no maneja un volumen tan fácilmente como el adulto. En los niños el manejo del volumen es súper delicado, ¿no es cierto? Puedo matar a un niño si le paso el más volumen de lo que puede resistir. Entonces, sí, en el niño está indicado que se pase 10 ml por kilo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño de 1 año pesa 10 kilos, le pasaré 100 ml y eso significará una transfusión de una bolsa, ¿me entienden? 100 ml es menos de la mitad de esta, porque este dice que tiene 300, ¿no es cierto? La tercera parte, ¿se dan cuenta? Hay unidades pediátricas más pequeñas, pero con criterio yo transfundiré, si no tengo esas, transfundiré 10 ml por kilo y haré de cuenta que esa es una bolsa de sangre, ¿me entienden? O una unidad de sangre. Entonces, ese es el único criterio. Y también pretenderé que suba de 1 a 1,5 por dosis, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dosis en los chicos. Bien. Bueno, vamos a revisar un poquito para seguir comprendiendo en base a los glóbulos rojos todos los hemocomponentes. Miren, aquí esta es una bolsa oficial del Banco de Sangre nuestro, ¿no es cierto? ¿Qué me tengo que fijar yo cuando estoy transfundiendo, ya sea en una clínica privada, ya sea en el campo, ya sea en el SUS, ya sea donde sea, en Chapar, en Misque, en Bolívar, porque hay unidades transfusionales que rinden? ¿Qué me tengo que fijar? Bueno, tengo que fijarme que proceda del Banco Regional de Sangre de Cochabamba, porque hoy por hoy no hay ninguna otra institución que pueda o tenga la facultad de producir hemocomponentes, ¿no? Entonces tiene que tener el registro del Banco Nacional, Banco Regional de Sangre. Bien.
Me tiene que decir qué hemocomponente es. Este es un concentrado de glóbulos rojos. Perfecto, ¿no es cierto? Me tiene que decir la duración. ¿Cuánto dura cada hemocomponente? Bueno, en el caso de los glóbulos rojos, como pueden ver aquí las fechas, no veo muy bien, pero esta se ha producido el 29 de abril, creo, y vence el 2 de junio. O sea, dura todo mayo y unos cuantos días, 35 días más o menos. El anticoagulante y el preservante que tiene esta bolsa tiene esa función, preserva los glóbulos rojos entre 30 a 35 días y el máximo con sagmanitol, se llama ese conservante, durará 45 días. Es decir, no voy a llenarme mi heladera de glóbulos rojos porque duran un mes para fines prácticos, ¿no ve? Y trataré de utilizar a los pacientes de mayor gravedad o niños bolsas más frescas, ¿no es cierto? Para evitar toda la destrucción de glóbulos rojos. Pero esa bolsa hasta el último día que dice acá, sirve y cumple su función, ¿no es cierto? Y puedo utilizarla y debo utilizarla porque ya se han tomado todos los recaudos para tener el tiempo justo de utilización. Entonces, dura más o menos 30 a 35 días dependiendo el conservante, ¿no es cierto? Sirve para mejorar la oxigenación, debo hacer un hemograma para definir y la dosis depende de saber que cada unidad sube de 1 a 1.5 miligramos por decilitro la hemoglobina. Bien. ¿Qué más tiene esta bolsa? Dice a cuántos grados se debe mantener. Esta bolsa debe mantenerse a 4 grados. Miren, acá está. Un refrigerador común y corriente, pero con alarmas, pero con ciertas restricciones, que pueda mantenerme a 4 grados, ¿no es cierto? Bien, así se mantiene por 30 a 35 días. Muy bien, ¿qué más tiene? Acá tiene algo recontra importante, ¿no ven? Salta a la vista porque es algo muy delicado, que es el grupo sanguíneo. Vamos a hablar en un ratito del grupo sanguíneo. Esta bolsa es un grupo del grupo ABO, es O, y de la familia RH es RH positivo. No solamente RH, el RH positivo se determina por el antígeno D, entonces es D mayúscula positivo, quiere decir, ¿no es cierto? Pero no solo se han tomado esa molestia, han desglosado el antígeno D. No sé si escucha esta mi foto, más fea. Aquí. Es D grande, pero en todo el fenotipo del RH también han fenotipificado D grande, E grande, C grande, C chica, C chica. O sea, por ejemplo, este paciente es RH positivo, por ahí yo también soy, pero no soy el mismísimo fenotipo. Todos tenemos un fenotipo diferente. Hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, todos podemos ser RH positivo, pero con un fenotipo un poco diferente. Esto es importante cuando hay alguna reacción, debo fijarme eso también, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Dice lo que hemos hablado nosotros, que le han hecho todas las pruebas, ¿no es cierto? Chagas, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, todo le han hecho tomando en cuenta la legislación boliviana. Nos da el número de tubuladuras, es decir, que todas las tubuladuras, no sé, aquí se ve, pero los tubos están identificados con el código de barras también. Me dice el lote de la bolsa, es decir, ¿por qué pagamos la sangre en el banco de sangre, chicos? Pagamos por este análisis. La sangre se dona. La sangre no tiene costo, es una donación, pero en el banco de sangre o el programa tienen la obligación de realizar todos los estudios necesarios para que esa sangre, esos glóbulos rojos salgan de manera correcta a nuestros hospitales. Y eso pues tiene el costo que define el banco de sangre, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más tenemos acá? Bueno, por ahora creo que tenemos eso. Vamos a seguir avanzando. Bien. Y su número, ¿no es cierto? El donante es este número, ¿verdad? Bien, vamos a volver al grupo sanguíneo en un ratito. Entonces, dice que este glóbulo rojo se debe mantener a 4 grados y cuando lo saco, no debo mantenerlo fuera de refrigeración más de 4 horas. De ahí viene en cuánto tiempo voy a transfundir, ¿no es cierto? Viene de este análisis. Si yo sé que una unidad de glóbulos rojos no debe permanecer fuera de los refrigeradores más de 4 horas y sé que debo hacer una prueba de compatibilidad que me va a demorar, pensemos, 30 minutos, 15 minutos, pensemos una hora, seguramente mi indicación de transfusión no deberá exceder las 3 horas, ¿no es cierto? Es decir, si yo he indicado una unidad de glóbulos rojos hoy y la he dejado colgada y mañana vuelvo y sigue ahí, esa unidad no sirve más y no debe ser transfundida. No solamente porque puede contaminarse, que es muy fácilmente contaminable, sino porque los glóbulos rojos se rompen y estoy transfundiendo potasio, todo lo que tiene dentro el glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces,
El tiempo es de 4 horas, no más allá, para sacar del refrigerador. Quiere decir que cuando yo indique, voy a poner transfundir, por ejemplo, ya he definido 2 concentrados de glóbulos rojos, EB, cada uno en 3 horas, ¿no es cierto? ¿De qué dependerá si yo le paso a chorro en media hora, en una hora o en máximo de 3 horas? Pues dependerá pues de la capacidad cardiológica de mi paciente, de su capacidad distributiva. Acuérdense que todo paciente tiene una capacidad cardíaca. Yo a un bebé no le puedo pasar ese volumen, a un viejito chiquitito que tiene un pulmón pequeño, que tiene un corazón grande, no puedo pasar, no va a poder mover ese volumen. Entonces le haré en 3 horas. Una persona joven como usted seguramente le puedo pasar a chorro, no va a pasar nada, porque es un volumen pequeño, son 300 ml. La velocidad dependerá un poco de eso, pero no debe sobrepasar las 3 horas. Bien, entonces, debo prever también una buena vía endovenosa, obviamente, para que no tengamos ese problema de que no pasa, no pasa, no pasa. ¿Puedo combinarlo con algo? Siempre preguntan, a ver, ¿le puedo pasar algo? O sea, si está con un antibiótico, ¿le puedo pasar? Bueno, esto es un poco controvertido, sin embargo, la recomendación general, porque hay pacientes tan graves que no por pasarle un glóbulo rojo voy a dejar su adrenalina, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sin embargo, la recomendación es que por la vía donde estoy pasando el glóbulo rojo, no puedo pasar más otra cosa que no sea fisiológico, puro, por ejemplo, ¿no es cierto? Es más, puedo hasta diluirlo un poco en la misma vía, nunca en la bolsa, ¿no? Pero más otra cosa no. Ahora, obviamente hay situaciones en las que estos tenemos que saltarlo, porque hay pacientes que tienen 1000 cosas en sus catéteres y no podemos evitar transfundir con algo más. Hay sustancias que sí están bien peleadas con los glóbulos rojos, pero en general la recomendación es que puedo acompañarlo con fisiológico y nada más, ¿no es cierto? Bien, ahora, antes de ir a la prueba de compatibilidad, vamos a hablar de esto. Mire, nosotros decimos, tenemos, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? A positivo, digamos, ¿no? Entonces, sí, es A positivo, pero es en el grupo ABO, pues será. En el grupo RH puede ser positivo, pero tenemos más de 29 grupos sanguíneos, más de 29 grupos sanguíneos. Es decir, si yo hago todo mi testeo de grupos, por ahí yo soy en ABOB, en RH positivo, en MNS M mayúscula, KEL positivo, Lewis negativo, Duffy positivo, ¿me entienden? Todos tenemos diferentes grupos sanguíneos. O sea, muchos grupos sanguíneos, muchos sistemas de grupos sanguíneos. El sistema ABO y el sistema RH son los más importantes. Sí, ¿por qué? Porque son los antigénicamente más importantes. O sea, si va a haber una diferencia entre estos grupos, entre donante y receptor, va a haber una reacción tarde o temprano. Dice que en los demás grupos, en los 27 que ya están descubriendo más, vamos a ser bastante similares entre todos los seres humanos y además la reacción que va a haber a la incompatibilidad va a ser menor, ¿no es cierto? Los casos van a ser muy puntuales y eventuales en algún caso particular, pero en general todos tenemos más o menos los mismos grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Por eso cuando aparece un grupo raro, por ejemplo, toda la población es que el positivo, hay uno negativo, se llaman grupos irregulares, que son testados también en las bolsas, no en cada donante, son testados en unos pools que hacen, donan 20 sería, juntan todos los plasmas y hacen estos grupos. Y dicen, bueno, ninguna da reacción, nadie tiene grupos irregulares. Perfecto, ¿no es cierto? Y lo ponen en la bolsa. Ustedes se van a fijar una vez en la bolsa, dice grupos irregulares, negativo. Dice, ¿no ven? Entonces, ¿por qué son importantes estos? Son muy importantes. ¿Cuál es el más importante? El más importante por mucho es el ABO. ¿Me entienden? El ABO es el más importante. ¿Por qué? El ABO, ustedes saben perfectamente que es un azúcar. Está en la superficie del glóbulo rojo a modo de azúcar A, B o nada, ¿no es cierto? Entonces, el azúcar es un agente, bueno, dijimos azúcar, pero no es pues el azúcar que comemos, ¿no ve? Es una glucosa que está de manera, es un antígeno ubicuo, quiere decir que está en muchos lugares, está hasta en la comida y en muchos lugares del cuerpo, células, no está solo en los glóbulos rojos. Entonces nosotros ya estamos sensibilizados de entrada. Por eso, la primera vez que hagamos una incompatibilidad, la primera vez vamos a tener problemas serios, porque cuando entre una unidad ABO incompatible a nuestro cuerpo, va a haber una lisis de células importante, lisis de glóbulos rojos. Se va a manifestar una anemia hemolítica que puede ser mortal.
¿me entienden? Por eso es que es importante que presten atención a la compatibilidad ABO. Y por eso también es que se define no solamente saber la compatibilidad en la cabeza, por ejemplo, vamos a repasar aquí. Sabemos que el grupo sanguíneo en glóbulos rojos estamos hablando, ¿no? O quiere decir cero, es totalmente inofensivo porque no tiene ningún antígeno, no tiene ni A ni B. Entonces, puedes donarle al O, a la A, al B, a la B. Sabemos, ¿no es cierto?, que este O es muy, muy generoso y puede donar a todos los pacientes, ¿no es cierto? De hecho, por suerte hay tantos O's que una maravilla. Estamos aquí, podemos usar el O para todo. Pero este pobrecito O solo puede recibir del O. ¿Entienden? Este es el que tiene más riesgo. Si este paciente recibe una unidad A o unidad B, se puede morir porque puede causar una anemia hemolítica como reacción adversa severa, ¿no es cierto? Una reacción adversa hemolítica severa. El A puede donar al A y a la B, el B al B y a la B. El AB recibe de todos, ¿no es cierto? Puede recibir de la B, o puede recibir de la B, del A, del B. Y puede donar solo a la B. Entonces, para fines prácticos, tienen que tener esta tabla siempre en sus celulares. El O, porque uno se ofusca en ese momento, ¿no ve? Pero el O puede donar a todos, pero puede recibir solo del O. Ojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago en la práctica? En la práctica, si yo estoy viendo que en el hospital es un caos y no tengo tiempo de nada, y estoy viendo que se están transfundiendo unidades en el piso y veo andar unidades O, bueno, digo, el O puede donar a todos, ¿no es cierto? Ya se supone que está hecha su compatibilidad in vitro, está todo identificado, perfecto. Pero si yo veo en el turno andar una unidad A o AB o B, debo darle un ojo extra. Debo decir, a ver, licenciada, ¿para quién es esa unidad A? Es para la señora Margarita de la cama 8. Vamos a la cama 8. Usted está en la cama 8, señora, sí. ¿Usted es doña Margarita? No, estaba aquí, se ha ido esta mañana. ¿Se dan cuenta? Los errores más graves no son porque nos hemos equivocado en hacer la prueba, son errores totalmente administrativos. Entonces, por esas razones que todos los servicios de transfusión tomamos nuestros recaudos, anotamos los nombres. Es más, algunos hospitales hacen las pruebas al pie de la cabecera, ¿no?, del paciente. Le hacen de nuevo el grupo sanguíneo al pie de la cabecera del paciente. Algunos otros usan código de barras. Si no es el código de barras compatible, no se abre la caja donde está el glóbulo rojo. Es lo que se hacía, me acuerdo, en Bélgica, ¿no es cierto? La cajita estaba ahí al pie de la cabecera. No hacía clic con el código de barras y no se abría, ¿no? O no se comparaba con la cinta del paciente. Bueno, cada hospital tendrá que buscar su modo de asegurarse de que no ocurran estos errores, porque una incompatibilidad ABO es mortal, ¿ya? ¿El RH es tanto así? No. Primero porque el ABO es una IgM, el RH es una IgG. Y además el RH solamente está en el glóbulo rojo. Entonces, la primera vez que sufre una incompatibilidad, solo se va a sensibilizar, a no ser que realmente sea mucha cantidad, pero solo se va a sensibilizar. Uy, va a decir, no, la siguiente vez que me pongan un incompatible RH, ahí sí reacciona de manera hemolítica, ¿me entienden? Esa es la ventaja del RH. Por eso a veces cuando tenemos O negativo, un paciente viejito varón que no conseguimos o negativo, podríamos pensar en transfundirle una unidad O positiva si es una emergencia, porque sabemos que la primera vez no va a ser solamente sensibilización, pero aún así debemos respetar completamente estos preceptos, ¿ya? Estas tablas se deben respetar y sobre todo recuerden que el grupo O solo puede recibir del O. A veces mandamos O para O a no quieren, ¿no ven? No, queremos el mismo grupo. No está mal, bueno, pero lo que sí debemos asustarnos no es esto, no es que lo done a todos, porque puede donar. Nos debemos asustar cuando pretendemos transfundirle al O una unidad que no es compatible. El O solo puede recibir del O, ¿ya? Entonces, para esto, chicos, hacemos esta prueba de compatibilidad in vitro, es decir, no conformes con saber este precepto y respetarlo, va a venir un bioquímico experto en inmuno y va a mezclar el plasma del paciente con el glóbulo rojo de la bolsa. Y lo va a mezclar y va a ver que no haya una incompatibilidad in vitro, ¿no? Y suspender la muestra, la transfusión, ¿verdad? Esto se hace de rutina en los hospitales y son los bioquímicos los que llevan ahí la batuta. Bien, muy bien. También podemos tener estas cosas que se llaman filtros desleucocitadores. Quiere decir que los glóbulos rojos adentro tienen pues un poco de plasma y tienen un poco de glóbulos blancos, ¿ya?
Estos glóbulos blancos pueden causar sensibilización en el paciente. Entonces, ¿en quiénes debemos filtrar la sangre? Debemos sacar esos glóbulos blancos. ¿A qué se refiere con sensibilización? Es lo que habíamos hablado antes. Yo no tengo el mismo HLA que el de la bolsa, no sé quién esa persona, esa pedazo de persona está entrando en mi cuerpo con una HLA diferente y yo puedo hacer una reacción a su HLA. No inmediata, no es una reacción de alergia ni nada, es la creación de un anticuerpo que después va a circular en mi cuerpo y va a reaccionar frente a otros pedazos de otras personas que yo necesite. Por ejemplo, si yo me he transfundido y después me he embarazado, la mitad del bebé es pues de otra persona. Entonces yo puedo, con este anticuerpo que he creado cuando me han transfundido, puedo atacar al bebé. ¿Se dan cuenta? Puedo atacar a un injerto que me quieren poner. Ya tengo mi donante, ya justo me quiere donar mi hermana, el riñón, mi hermano. Es compatible, ¿no es cierto? Sin embargo, yo tengo un anticuerpo adquirido de una transfusión y voy a atacar ese riñón. Entonces, eso no es bueno. Por eso, todo paciente que tiene ese riesgo, pacientes que van a ir a trasplante, pacientes que ya se han trasplantado, neonatos que no tienen el sistema inmunológico todavía maduro, gente que se transfunde muchísimo, ¿no? Cánceres, talasemias, qué sé yo, cosas, deben filtrarse los hemocomponentes, sobre todo los glóbulos rojos, o deben irradiarse. La irradiación es otra conducta que hace de que se inactiven los glóbulos blancos, ¿no? Bien, muy bien, vamos avanzando, no falta mucho ya. Paciencia. Pasamos al otro hemocomponente que es el plasma fresco congelado. Entonces, ¿qué es el plasma fresco congelado? Bueno, es un hemocomponente que queda después de sacar las plaquetas y los glóbulos rojos, que es rico en factores de coagulación. Todos los factores de coagulación y sobre todo el fibrinógeno. ¿Hay también albúmina aquí? Sí, pues hay, porque en el plasma tenemos albúmina, pero ese no es el objetivo, la cantidad no es importante. Lo que es importante son los factores de coagulación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo lo vamos a dar? Cuando tengamos deficiencia de factores de coagulación. Por ende, ¿qué laboratorio es crucial para yo pedir un plasma fresco congelado? Los laboratorios de hemostasia, ¿verdad? ¿Qué hemostasia? Primaria, no, porque la hemostasia primaria son plaquetas. Hemostasia secundaria, quiere decir tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada, que van a venir la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía intrínseca, y me van a dar una noción de cómo está funcionando la hemostasia, cómo ese paciente logra hacer un coágulo de fibrina. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene cirrosis, obviamente sabemos que los cirróticos no producen de manera adecuada factores de coagulación, ¿no es cierto? Entonces le hago un TP y una PTT y me sale prolongado. Tiene que operarse mañana. Obviamente le voy a listar plasma, no le voy a listar solo glóbulos rojos. Puede ser que le liste glóbulos rojos, pero le voy a decir a su cirujano, mire, doctor, este paciente va a sangrar porque no tiene factores de coagulación, porque es un hepatópata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle factores de coagulación de otra persona a través de la donación de plasma, ¿no es cierto? Esa es la función. Si es en contexto controlado, o sea, estable, ha venido a mi consultorio, lo conozco, está viniendo caminando, debo prever unidades para poderlo operar y debo tener TP y APTT mínimamente para poder ordenar plasma fresco congelado, ¿no es cierto? ¿Cuánto es su volumen? 200 ml más o menos. ¿Cómo se conserva? Este plasma debe ser congelado a menos 30 grados. A menos 30 grados dura un año, súper bien. Entonces, esto sí me puedo hacer un pequeño stock, ¿no es cierto? Entonces, podría tener algo de stock de plasma porque dura un año congelado a menos 30 grados, ¿ya? Al igual que los glóbulos rojos, una vez descongelado, solo tengo 4 horas para transfundir, pero como es un volumen pequeño, probablemente transfunda rápidamente. Vamos a ver ahora cómo se transfunde. Esto sí tiene dosis, ¿no? Tiene una dosis de 10 a 20 ml por kilo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que pesa 70 y le calculo a 10, necesitaré 700 ml, ¿no es cierto? Cada unidad tiene 200, 2, 4, mínimamente le pasaré 6 o 7 unidades, perdón, 3 o 4 unidades, ¿verdad? Porque tiene 200 ml. Entonces, cuando realmente mi indicación de transfundir plasma es real y lo que quiero es mejorar la hemostasia, transfundir un plasma es poco, ¿no es cierto? Seguramente una dosis mínima de transfusión serán 3 unidades de plasma fresco congelado para una persona estándar de un peso estándar, ¿verdad? Bien, entonces
Sirve para mejorar los factores de coagulación. Debo tener tiempo de protrombina y APTT para indicarlo y saber que están prolongados. La dosis es de 10 a 20 ml por kilo y no debo transfundir en más de 4 horas. Quiere decir que si necesita 3, probablemente puedo transfundir cada unidad en 30 minutos, que es poco volumen y sería bien tolerado, ¿no es cierto? Ahora, si es muy viejito, tal vez puedo extenderlo un poquito más, muy chiquitito, muy hemodinámicamente muy lábil. Si no, transfundo lo más rápido que pueda, ¿no es cierto? Ahora, está pues congelado, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Ahora vamos a ver cómo se descongela. Vamos a revisar un poco esto. Este es el plasma, como ven, está congelado, ¿no? Dura un año. Aquí están sus grupos, ¿no es cierto? Es O positivo, ABO positivo, RH positivo, lo mismo, ¿no es cierto? Me está diciendo todo lo que tiene, su volumen, prácticamente es lo mismo que hemos repasado, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está mi descongelador? Vamos a ver acá. ¿Cómo se descongela? Bien. Esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que los factores de coagulación son proteínas lábiles. Están congeladas precisamente para que no se dañen. Si a mí me dicen descongele, yo le echo agua hervida, seguramente se va a descongelar, ni cuenta se va a dar el que me está pidiendo, pero ya he matado, he destruido, he desnaturalizado todas las proteínas de la coagulación. Lo mismo si dejo que se descongele aire ambiente, va a tardar tanto que voy a dañar las proteínas. Entonces, ¿cómo se descongela? Se descongela a la temperatura del cuerpo, 37 grados, en estos equipos que se llaman baño María. Quiere decir que tienen agua y el agua la llevan a 37 grados. Meto los plasmas en una bolsa, porque acuérdense que nuestra bolsita de plasma, la bolsa de glóbulos rojos, es impermeable, pero tiene poros, entonces no debo contaminarla. La meto en una bolsa plástica limpia y descongelo en agua a 37 grados a baño María, que demorará más o menos 15 minutos y esa es la forma adecuada de descongelar el plasma. ¿Cómo hago si no tengo esto? Por ejemplo, en el campo. Me puede caer algún paciente que me ha traído plasma fresco congelado y yo debo pasarle. Entonces agarro una fuente limpia y con termómetro descongelo a 37 grados porque no lo puedo hacer de otra manera. Bien, bien, ahora hay otro elemento que se obtiene del plasma que hemos dicho que una vez que se descongela, se vuelve a centrifugar y se saca, digamos, lo más denso de abajo. Eso se llama crioprecipitado, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Tiene sobre todo fibrinógeno. Es rico en factor 8 y fibrinógeno. Entonces, esto nos puede ayudar en pacientes pequeños que con poco volumen puedo solucionar su problema o en pacientes que ya han sangrado demasiado, que han consumido tanto sus factores de coagulación que dándole estos crioprecipitados le doy fibrinógeno para lograr el coágulo, ¿no es cierto? Es un elemento que me aporta mucho fibrinógeno y es lo mismo, se conserva a menos 30 grados por un año y más o menos la dosis, bueno, depende del peso del paciente, pero nunca va a ser menos de 3 a 4 unidades de plasma, ¿no es cierto? Una por cada 10 kilos, se dice, ¿no? Bien, entonces más o menos vamos por el mismo camino. Aquí están las heladeras de menos 30, siempre congelado, ¿ya? Bien, entonces el plasma fresco congelado, una vez descongelada, las unidades deben ser usadas de inmediato. Acuérdense que 4 horas nomás pueden permanecer descongeladas. El tiempo aproximado para la administración depende un poco del paciente, pero no recomendado 30 minutos por cada unidad. No necesita pruebas de compatibilidad. Acuérdense que estos no son glóbulos rojos, es plasma. No hay células ahí de glóbulos rojos. Entonces, no hace falta hacer prueba de compatibilidad, pero in vitro, ¿no? O sea, en tubos. Pero sí tengo que tener en la cabeza la compatibilidad de memoria. Esa que sabemos del glóbulo rojo, bueno, siempre nos equivocamos en plasma porque creemos que es lo mismo y no es lo mismo. Esto ha quedado muy al descubierto, una vergüenza, digo yo, cuando fue lo del COVID. ¿Se acuerdan que en el COVID se sacaba plasma de paciente convaleciente? Y cuando había pacientes que no eran, o sea, no sabían qué plasma iba con qué plasma, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que aprender y siempre tener nuestras tablitas. Entonces, esto es exactamente al revés que el glóbulo rojo, chicos. Acuérdense que en el glóbulo rojo, que es O, no tiene ni A ni B, es inofensivo, ¿no? Le puede pasar a cualquiera. Perfecto. El glóbulo rojo O es inofensivo. Pero el plasma de ese donante O no tiene antígenos el O, pero su plasma tiene anti-A y anti-B. Entonces, el plasma O es el que más anticuerpos tiene flotando en su plasma. Entonces, de ninguna manera el O va a ser universal. Al contrario, el que va a ser universal va a ser el AB.
El AB, el glóbulo rojo AB, tiene antígeno A y B, pero su plasma no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, el grupo, el paciente el AB puede dar a todos, miren, puede dar al O, al B, al A o a la B. El AB se correspondería en el donante universal de plasma. Si yo me quisiera hacer un stock de plasma, me estoquearía AB, pero saben que son súper infrecuentes, ¿no ven? Entonces, ¿qué hacemos en la vida real? En la vida real, en el plasma, sí hay que respetar el grupo. Es mejor transfundir isogrupo. Isogrupo quiere decir el mismo grupo. En una situación especial, me fijo la tabla y digo, a ver, ¿qué opciones tengo? Y siempre el AB va a ser una opción, ¿me entienden? Pero en líneas generales, en plasma fresco congelado, transfundo el mismo grupo, ¿ya? Para no tener mayores complicaciones. Bien, nos queda un hemocomponente más súper bonito y carísimo, que es el concentrado plaquetario. Entonces, como dice su nombre, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene plaquetas. Es lo que ha quedado la capa plaquetaria, pequeña, minúscula, miren, apenas 50 ml, muy poquito, que queda de cada donante. Esta es una pequeña unidad de plaquetas obtenida de donante múltiple, se llama del donante común que vamos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Tiene una cantidad importante de plaquetas. ¿Y para qué sirve? Sirve para mejorar la hemostasia. Secundaria, no, esa se mejora con el plasma. Hemostasia primaria, dependiente de plaquetas, ¿no es cierto? ¿Qué laboratorio voy a necesitar para dar CPQ? Obviamente, pues necesitaré un hemograma, ¿no ve? Y miraré el número plaquetario para ver si este paciente necesita o no. A veces lo que está dañada no es el número, puede ser la función. Un paciente que toma aspirina y justo lo metió a una cirugía. Está sangrando, obvio, pues porque está antiagregado. ¿Qué voy a transfundir plasma? No, transfundo plaquetas porque lo que está dañado es la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Ejemplo. Pero la mayoría de las veces me guío por un hemograma, ¿verdad? Bueno, aquí es importante saber dos cosas. Primero, esta unidad, hemos dicho, ¿no ve? El glóbulo rojo dura 35 días a 4 grados. El plasma fresco congelado dura un año a menos 30 grados. Esta unidadcita dura 5 días. Por eso no tengo para estoquearme. Seguramente no me voy a estoquear, voy a pedir por cada paciente. En el banco sí tendrán un pequeño stock, porque dura apenas 5 días, ¿ya? Y hay una cosa muy importante, su modo de preservación es a temperatura ambiente, 22 grados, pero debe estar en movimiento constante. Esa es su preservación. Si la plaqueta no está en movimiento constante, ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de conservar, ay, no está, así, en movimiento constante, en agitación continua, esto se mueve, pues no tiene movimiento, pero se mueve de atrás a adelante. Si yo no tengo cómo conservarla en mi hospital, no la llevaré 2 días antes o un día antes. La llevaré en ese momento y moviendo. Voy al banco y denme las plaquetas. ¿Para qué paciente es listo? Voy al hospital, licenciada, aquí están las plaquetas. Transfúndale, por favor, de una vez. Si yo veo botadas unas plaquetas, ya no sirven. ¿Me entienden? Porque debe ser en agitación constante. ¿Cuál es la dosis? Si de estas plaquetas comunes, pequeñitas, es decir, de donante múltiple, la dosis es una unidad cada 10 kilos. Pesa 70, le transfundo 7 y eso cuento como una dosis, ¿ya? Pero existen también las plaquetas donadas por aféresis. Este es otro tipo de máquinas de aféresis, miren esta chiquitita. Y saco de un solo donante el equivalente a 6, 8 unidades de donante múltiple. O sea, puedo utilizar de donante por aféresis una unidad enorme, 200, 300 ml, con plaquetas de buena calidad. Eso utilizamos acá en nuestro contexto para pacientes hematológicos, ¿no? Que saben que son aplasias severas o aplasias por quimioterapia, pacientes en trasplante, que utilizamos pues plaquetas por aféresis para tener más eficiencia, ¿ya? Y en agitación constante. No debe permanecer sin agitación, debe ser transfundido a la brevedad, el tiempo es corto, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué tiempo lo voy a transfundir? Transfundir 7 unidades de plaquetas a chorro, porque no deben permanecer paradas, y además que es un volumen ínfimo, ¿verdad? Muy bien. Y no se hace compatibilidad. Lo único que tiene compatibilidad in vitro son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Qué compatibilidad le voy a dar de memoria al CPQ? Bueno, debería ser isogrupo, ¿no? Debería transfundir el mismo grupo porque tiene un poco de plasma. La realidad es que no existe, ¿no? Aquí solo se fabrican en el banco de sangre unidades de CPQ O, ¿no es cierto? Solo se producen unidades O, porque asumimos que todos son O. Entonces,
¿Qué pasa si tengo un paciente A o AB que debo transfundir plaquetas? Bueno, ¿le puedo transfundir O? Sí, porque tiene poca cantidad de plasma, no va a hacer reacción y además acuérdense que el grupo sanguíneo es del glóbulo rojo, no es del plasma, ¿lo ven? Ni de la plaqueta. Bien, muy bien. Esta es una orden una solicitud al banco de sangre. Todo interno, todo residente, todo me conoce esta orden porque es nacional. Si yo quiero solicitar unidades, debo llenar a cabalidad esta orden de transfusión. Solicito. ¿Qué estoy solicitando? ¿Cuánto? ¿Para cuándo? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuáles son los valores que están justificando que yo pida una de estas cosas? La firma del médico solicitante. El Plan Nacional de Sangre dice que acá debe ir la firma del médico tratante, el que está indicando la transfusión, y eso por ley es reconocido, ¿no es cierto? A veces nosotros en la vorágine de lo que hacemos, firma cualquiera, pero no es así. Bien. No voy a hablar muchas reacciones transfusionales porque es un capítulo súper largo. Lo único que quiero que sepan es que existen reacciones transfusionales tardías y agudas, ¿ya? En las agudas pueden ser simples alergias, puede ser que no sea una reacción hemolítica como tal, ¿no es cierto? Puede ser que haya hecho reacción con algunas citoquinas y que le dé fiebre, le dé escalofríos y que después pueda yo reanudar la transfusión. Es posible. Pero pueden ser severas, ¿no es cierto? La severa más importante es la causada por incompatibilidad ABO. Por eso siempre tienen que verificar los grupos sanguíneos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es común denominador en estas reacciones transfusionales agudas? Que cuando yo estoy en presencia de una reacción transfusional, ya sea con escalofrío, con ronchas, con fiebre, o simplemente que el paciente me diga, doctora, me está oprimiendo el pecho, no sé, algo me está pasando, y yo vea colgada una unidad de glóbulos rojos o de plasma, mi primera intención tiene que ser ¿cuál? Llamar al servicio transfusional, llamar al médico tratante, llamar a la enfermera, gritar, ¿qué tengo que hacer? No, tengo que suspender la transfusión, ¿no es cierto? Aunque parezca chistoso, esta es una pregunta que hemos hecho en un cuestionario en algunos hospitales donde hacemos uso diario de hemocomponentes y no ha ganado el suspender la transfusión, ha ganado llamar al servicio transfusional. Entonces, jamás, ¿no? Lo primero que yo debo hacer como médico, como enfermera, si veo una reacción transfusional de cualquier tipo, suspender la transfusión. Si tengo un suero fisiológico limpio, le paso. Y después llamo al que quieran, le sacarán una muestra, verán qué ha pasado, lo que quieran, ¿no es cierto? Pero la primera reacción inmediata tiene que ser suspender la transfusión. Eso es algo que debe ser sí o sí realizado, ¿ya? Muy bien. Luego tengo pues reacciones tardías, ¿no es cierto? Pueden ser infecciosas, obviamente eso que hemos hablado, ¿no? Todas las infecciones que se transmiten por vía hematológica que pueden demorar años en manifestarse y también pues las reacciones de anticuerpos, ¿no? Poder adquirir algún anticuerpo, incluso hacer una enfermedad de injerto contra receptor, porque finalmente es un injerto la transfusión, la sobrecarga de hierro, también, bueno, cosas un poco más a la larga, ¿no? No vamos a entrar a detalle porque este tema es realmente largo, al igual que este que ya estamos terminando. Bien, bueno, creo que hemos terminado. Es un poco un pantallazo sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta en un acto transfusional. Si tienen alguna pregunta, tienen los micrófonos abiertos para que podamos resolver o tratar de resolver sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Han entendido todo? Bueno, ha sido un tema bastante ampuloso, pero bueno, dentro de todo sencillo y práctico, ¿ya? Y si no hay alguna pregunta, podemos pasar a la parte... Ahí está levantando la manito. Zulma Fernández. Puedes hablar, Zulma, no hay problema. Está abierto los micrófonos. Doc, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Doc, quería preguntarle, doctorita, si digamos durante una transfusión un paciente ya mayor de 92 años más o menos, de la tercera edad,
con antecedentes de un síndrome mielodisplásico, se Sí, le está y está con una neutropenia febril, todo eso, se le está transfundiendo concentrados de glóbulos rojos. Según tenía indicado dos, el paciente empieza a hacer reacción hemolítica. ¿Cuál sería la primera? O sea, como dice usted, cerrar la infusión, la transfusión en ese momento, pero después, ¿qué sí. se le podría administrar o cuáles serían los pasos a seguir posteriormente? Es de buena práctica, siempre es de buena pregunta porque nos puede pasar a cualquiera. Siempre es de buena práctica quedarse un tiempito una vez que uno ha iniciado la transfusión, ¿no es cierto? De hecho, está en el programa nacional que dice que debe ser supervisada por un médico clínico durante un tiempo. Eso llevarlo a la realidad es un poco difícil. La verdad es que nuestras manos derechas, pues izquierdas y derechas es el equipo de enfermería, ¿no? Pero ya sea para un médico de guardia o el equipo de enfermería de guardia, siempre es de buena práctica quedarse un rato, empezar la transfusión y decir, a ver, señora, vamos a hacer esto, qué sé yo. ¿Por qué? Porque una reacción hemolítica verdadera, una reacción en la que ha habido un enfrentamiento entre dos grupos diferentes o un anticuerpo grande que ha logrado destruir un glóbulo rojo o varios glóbulos rojos, va a causar una sensación grave de malestar, ¿no es cierto? O sea, ese paciente se va a descompensar, va a tener hipotensión, va a sentir, como dice el libro, sensación de muerte, me oprime el pecho, algo me está pasando, me siento mal, ¿no es cierto? Entonces, va a depender del tiempo que yo tarde en suspender para ver los efectos adversos a posterior. Si yo no hago nada y dejo ver a ver qué pasará, no sé, por ahí es solamente le voy a dar paracetamol o le voy a dar esto y el paciente sigue embolizando, primero que no lo va a tolerar. El paciente se puede choquear, ¿no es cierto? Y segundo, que seguramente ya aparecerán todos los otros signos de anemia hemolítica, la orina amarilla, el paciente se pondrá ictérico en los siguientes días y el paciente puede fallecer por una incompatibilidad ABO. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Va a destruir todo, va a tapar su riñón con todas las sustancias de destrucción de los glóbulos rojos y vamos a terminar en diálisis, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? Con toda reacción, aunque yo no esté segura si es hemólisis severa, por ahí el paciente está exagerando nomás, ¿no ve? Por ahí es medio histriónico y dice, ay, no me transfundan, me está pasando algo. No importa cuál sea la reacción, sea febril, no febril, sea hemolítica, no hemolítica, lo primero es suspender y si tengo solución fisiológica, hidratar, porque siempre la hidratación, la hemodilución me va a ayudar un poco a que eso, cualquier cosa que haya pasado, pueda mejorar. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Pues investigar. Eso ya le competirá al servicio transfusional, ¿no es cierto? Tendrá que ver, ¿era el grupo sanguíneo correspondiente? La prueba de compatibilidad dio positiva, dio negativa, haré las pruebas de anemia hemolítica, le encontraré anticuerpos. Por ahí los anticuerpos no eran de la bolsa, ¿no es cierto? Por ahí la bolsa compatibilizaba bien, sino que esa persona tiene anticuerpos propios adquiridos. Por ahí es un lupus descompensado con anticuerpos circulantes adquiridos y que ha atacado a la bolsa, ¿no es cierto? Y que los glóbulos rojos han empezado a morirse, ¿no es cierto? Entonces, investigaremos. CUMS directa, CUMS indirecta, estudios de compatibilidad nuevamente. Y sí, lo que hacemos cuando hay este tipo de cosas es notificar al banco de sangre. Tenemos una hoja especial para eso que dice notificación de efectos adversos. El médico que estaba o la enfermera que estaba llenará. El paciente tuvo escalofríos, tuvo fiebre, tuvo ronchas, tuvo hipotensión, ¿qué es lo que tuvo? Y se terminará definiendo qué es lo que ha pasado al final de cuentas, ¿no es cierto? Cualquiera que sea la reacción. No siempre es una reacción hemolítica severa, puede ser una reacción febril muy aparatosa también, pero al final tenemos que definir qué fue para ver si ese paciente se puede volver a transfundir o no. Seguramente ese mismo día, si ha sido una reacción severa, es probable que no, se investigará primero, ¿no? Pero a veces es solamente febril, pasa un rato, bajamos la temperatura, premedicamos, eso es una práctica que hacemos, las licenciadas lo saben, quiere decir que pacientes que han recibido muchas transfusiones o que están con infección o que están con un proceso inflamatorio, pueden reaccionar sus citoquinas frente a una bolsa, ya premeditadamente les damos un antialérgico y les damos paracetamol o les damos hidrocortisona. Y eso mejora un poco la tolerabilidad. Eso todo lo que se puede hacer, pero al final de cuentas, definir qué ha pasado cuando ha habido una reacción tiene que ser trabajo del servicio transfusional y el banco de sangre, Ok, doctorita, gracias. ¿no? Porque al contrario. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a una parte totalmente administrativa, donde vamos a ver los documentos que se necesitan para realizar una transfusión en prácticamente cualquier hospital de Bolivia, que son los mismos documentos, ¿ya? No sé si estás ahí, Fabita. Creo que puedes compartir, ¿ah? A ver, Fabi, ¿me escuchas? Sí, Dorita, sí lo escucho. ¿Puedes Estoy compartir? teniendo... Ah, ¿quieres que te lo comparta? Creo que yo tengo del WhatsApp. Sí, por favor, A ver, déjame ver un ratito si voy a encontrar y te lo voy a compartir. Un minutito, por favor. Descansito. Respiren.